Vamos a dar 5 minutos y a las 16 iniciamos. Ok, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Em, lo que tenemos preparado para la clase de hoy, ya está el foro número 11. Ya solo quedan 3 foros. El de esta semana,
en la semana del 16 al 21 y del 23 al 28. Esos son los últimos foros que nos quedan. Dentro de las actividades de hoy es que vamos a tener la segunda evaluación de rendimiento. Entonces, en cualquier momento van a pasar las personas del DTT para que puedan contestar la encuesta en el DTT. Vamos a tener la conferencia de laboratorio a las 8 de la mañana. Entonces, más o menos a esa hora va a entrar el conferencista. Y el día de hoy vamos a ver grafos. Adicional, sus notas ya fueron cargadas al DTT y también a Wedi. Si pueden revisar. Y si tienen algún inconveniente, pues me pueden notificar y ya lo reviso. ¿Qué más? De todos los que entregaron, al final uno fue el que no sé. Una persona fue el que no se calificó. El día domingo calificé a otro compañero. De ahí. Ah, sí. Antes de. Okay. Ok, entonces vamos a iniciar y el contenido de hoy pues va a ser únicamente contenido, no va a ser contenido gráfico, sino va a ser más que todo teoría y un poco de ejemplos. ¿Por qué razón? Todavía no tenemos el enunciado, entonces todavía no sabemos bien qué es lo que vamos a dar. Entonces, por esa razón, empezamos con un concepto general que son los grafos. Imagino que tal vez todos en algún momento hemos tenido algún encuentro con algún grafo, directa o indirectamente. Entonces, un grafo G agrupa entes físicos o conceptuales y las relaciones entre ellos. Por tanto, un grafo está formado por un conjunto de vértices o nodos que comúnmente se les coloca un signo de B, que representan a los entes, y un conjunto de arcos A que representan las relaciones entre vértices. Entonces tenemos algunas características. El grafo es no dirigido si los arcos están formados por pares de nodos no ordenados, no apuntados. Básicamente la diferencia entre los grafos dirigidos y no dirigidos, básicamente son las flechitas. Un grafo es dirigido también denominado digrafo si los pares de nodos que forman los arcos son ordenados. Entonces, la diferencia pues la podemos ver claramente entre un grafo no dirigido que puede o no puede estar como todos los nodos unidos, y el grafo dirigido que, al igual que el grafo no dirigido, están o no están todos unidos, pero la diferencia es que ya tienen una dirección. Entonces esa es la diferencia entre los grafos. Hay propiedades, por ejemplo, el grado de entrada y salida. Es una cualidad que se refiere a los nodos de un grafo. En un grafo no dirigido, el grado de un nodo B es el número de arcos que contiene a B. En un grafo dirigido se distingue entre grado de entrada y grado de salida.
Adicional a eso, algo muy importante son los caminos. Un camino P de longitud n desde el vértice B0 a Bn en un grafo G es la secuencia de n más 1 vértices. Entonces, la idea acá pues es tener caminos de longitud n. Entonces puede ser que para llegar de 4 a 11, digamos, pues no hay ningún camino, pero digamos que tuviéramos acá más conexiones. Entonces ya podríamos tener como, digamos, 3 caminos y la idea sería encontrar el camino adecuado para poder llegar de X punto a Z punto. Entonces, los grafos son bastante importantes. Entonces, ahorita les voy a hablar sobre las aplicaciones y unos ejemplos ya de la vida real, o al menos que a mí me han tocado ver con esa parte de grafos. Entonces, entre las aplicaciones, tienen aplicaciones en campos tan diversos como sociología, química, geografía, ingeniería eléctrica e industrial, etcétera. Los grafos se estudian como estructuras de datos o tipos abstractos de datos. Entonces, existen numerosos problemas que se pueden modelar en términos de grafos. Ejemplo de ellos es la planificación de las tareas que completan un proyecto, encontrar las rutas de menor longitud entre dos puntos geográficos. Creo que esto es como de las cositas más comunes. Calcular el camino más rápido en un transporte, que justamente entre estas dos, perdón, entre estas dos está el ejemplo que quiero hablarles el día de hoy. Determinar el flujo máximo que puede llegar desde una fuente. Eh, por ejemplo, una urbanización. Entonces, con ejemplos, quiero hablarles sobre dos en específico, antes ahí de que empiece la conferencia. Entonces, vamos a ver, ahorita les voy a mostrar qué era. Así. Vamos a ver, ahorita se los voy a mostrar. ¿Dónde está? Está. Ok, aquí tengo uno. Excelente. Ok, entonces el primero del que quiero hablarles es sobre el análisis sintáctico. Entonces, la verdad no sé si en algún momento ustedes lo van a ver o no de esa forma, pero es una experiencia que tuve en la carrera. Solo voy a apagar la cámara ahí para que no me afecte tanto el audio. Ok. Entonces, vamos a ver, aquí está. Entonces, el ejemplo es sobre un analizador sintáctico. Esto pues, por si no lo saben, pues tiene un un estado inicial y estados de transición y estados de aceptación. Entonces,
Aquí les voy a mostrar uno sencillo. Entonces, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que tenemos un estado inicial y, por ejemplo, acá que tenemos, digamos, un dígito y en el dígito, pues puede ser recursivo. En este caso, pues es, digamos, simple y no convergen en ningún punto final, por así decirlo. Eh, Creo que se me reinició. No sé. Ok. Entonces, continuando con, con lo que les decía, entonces, por ejemplo, este podría ser otro. Ah, bueno, este tiene que ver. Por ejemplo, aquí podemos ver uno más extenso. Entonces, la idea detrás de eso, como pueden ver acá, ya hay muchos elementos conectados. Por ejemplo, en su momento, es que no estoy seguro si fue en Compi 1 o en Compi 2, pero creo que la vez que la gané me tocó graficar estos estados. Entonces, l- pues la idea obviamente era que tal como funcionaba, así debía graficar, pero digamos, esta parte pues era fácil de graficar ya teniendo como la tabla, pero lo que se me solicitaba era graficar el camino que tomó a la hora de analizar la entrada. Entonces, como tenía que graficar la entrada, digamos, supongamos que esta era la base, pero a la hora de que generara la entrada, pues iba a generar algo, digamos, el camino iba a ser como muy específico para esa entrada. Entonces debía generar que fue por ejemplo, fue del punto A, fue al punto B, del punto B fue al punto C, del punto C se fue al punto Z y ahí terminó. Entonces, esta forma de representación, pues también son grafos. Si se pueden dar cuenta, pues aquí hay un montón de elementos. Por ejemplo, este podría ser otro, en donde, por ejemplo, acá tiene año, año B, PB, CEP, febrero, CEP. Entonces, si se dan cuenta, pues es muy útil en compiladores. Puede ser que ustedes nunca lo vayan a ver de esta forma, o puede ser que sí lo vean, pero es una forma de representar los estados. Bueno, incluso acá hay una foto del ingeniero Eric Navarro, y si se dan cuenta, pues es una calculadora, creo, si no estoy mal, o la idea de eso. Incluso tiene hacia error, tiene que puede agregar varios dígitos y tiene ahí este que es punto decimal, dígitos, incluso tiene la notación, no, solo dígitos recursivos. Entonces, esta es una de las aplicaciones de... Esta es una de las aplicaciones de los grafos con las que yo he tenido experiencia. Entonces, otra de las aplicaciones muy comunes es la de mapas. Entonces, grafos, mapas, vamos a poner. Y entonces, este pues es otra forma en la que se puede, eh, con la que se puede aplicar esta teoría de grafos y básicamente en lo que consiste es en que vamos a tener un mapa y la idea es encontrar
una ruta, digamos, como óptima en la que nosotros vamos a poder, digamos, eh, recorrer un camino. Entonces, si se dan cuenta, acá hay caminos que se cruzan. Por ejemplo, acá la línea roja, eh, no sé si se ve. Perdón, compañeros, que hoy sí mi internet está muy lento. Vamos a ver, pantalla 3. Vamos a compartir pantalla. Ok, entonces, regresando un poco a esto, espero ahí se hayan podido ver cuando estábamos hablando de el grafo para compiladores. Y ahora, pues, hablando un poco sobre mapas, entonces, volviendo a repetir por si no se escuchó, digamos, la aplicación en este caso es que vamos a tener varias rutas y la idea es encontrar la ruta óptima entre el punto A y el punto B, o incluso un punto C o un punto D. Entonces, supongamos que nosotros queremos ir del punto azul a este punto. mm, Perdón, ahí sí creo que me estoy conectando y desconectando a cada rato, pero es por mi internet. Lo siento, hoy sí está bien lento. Deme un momento. Ok, entonces, continuando. Entonces, como les decía, la idea es encontrar el camino más fácil del punto A al punto E. Entonces, para eso es que se utilizan los grafos. Entonces, regularmente los grafos van a tener un valor, digamos, que en este caso podría ser la distancia que hay, por ejemplo, entre nodo y nodo. Entonces, por ejemplo, empezamos que del punto A al punto B hay 5 kilómetros, del punto B al punto C, digamos, hay 5 kilómetros, y así hasta poder encontrar una ruta que nos lleve hasta el punto N que queremos llegar. O, por ejemplo, puede haber otro camino acá por la línea roja y subir hasta el punto indicado. Entonces, ya hablando un poco en la vida real, digamos, cómo podríamos aplicar esto, o al menos en donde he visto yo algunas aplicaciones ya sobre esto. Entonces, en algún momento estuve eh, trabajando en alguna aplicación sobre entregas a domicilio, en una aplicación que debía hacer entregas a domicilio o que tenía rutas
Eh, Solo dame un momento que dice que se ha perdido la conexión. Ok, entonces estaba en el desarrollo, en un equipo de desarrollo sobre aplicaciones que tenían como rutas sobre entregas a domicilio. Entonces la idea era encontrar como primero es encontrar eh, algún establecimiento que tuviera disponibilidad para surtir el pedido como tal. Y segundo, pues digamos, no solo era encontrar la sucursal digamos, no solo era encontrar una sucursal. Eh, Solo una duda, se ha estado conectando y desconectando. O sea, me he estado conectando y desconectando. ¿Qué tal, compañero? Eres el del DTT, ¿verdad? Oficina 217. Bueno, creo que se salió. Ok. Solo denme un momento porque la verdad no sé si va a entrar el compañero de la oficina 217. Y me van a dar un gran reporte si no mando la captura de que esto se estaba trabajando. Deme un momento. Deme un momento. Voy a entrar desde mi teléfono solo para que no me desconecte esto. Perdón ahí, compañeros, por los inconvenientes. Calendario. Eh, Perdón ahí. Ok, desde el teléfono voy a
voy a hablar. Entonces, continuando ahí con lo que les comentaba, perdón, ahí sí se va a trabar, ahí me disculpan. Creo que tampoco estoy presentando, si no estoy mal. Entonces, voy a dejar de presentar. Ok. Solo denme un momento, voy a reiniciar mi router. Ok, ya lo reinicié. Ahí vamos a avanzar. Una duda, cuando entró el compañero del DTT, ¿hizo alguna pregunta o algo o no? ¿Alguien ahí sabe? No, nada. Ah, ok. No dijo nada. Ok, bueno. Espero ahí que... Bueno, a ver qué me dicen también. Porque si tienen que... está planificado para hoy la evaluación de rendimiento, entonces espero ahí que pueda ingresar el compañero. Ok, entonces, mientras, de todas formas, continuando con lo que les estaba platicando, ahí de tanto que se me ha ido la conexión, perdón. Entonces, la idea de los grafos, como les comentaba, era una de sus aplicaciones ya que yo vi en vivo, por así decirlo, es, digamos que en sí, digamos, era como una estrella, por así decirlo, en donde teníamos a un usuario en X punto. ¿Qué les digo yo? Digamos, está en la zona 7, digamos. Digamos que está en el... Bueno, no sé si zona 7 ya. Pero digamos, está... su ubicación está en el naranjo, digamos. Y él hace un pedido. Entonces, de lo que se trataba es que se hacía como una estrella, digamos, a partir del punto del usuario. Digamos, se ubicaban, digamos, 10 sucursales. Y en esas 10 sucursales se miraba, primero se miraba quién de esas 10 sucursales podía despachar el pedido. Entonces, eso se reducía a N tiendas, digamos, puede ser que, o tiendas o sucursales, por así decirlo, digamos que tenemos, perdón, me voy a unir ya en la compu ahorita. Perdón. Ok, entonces, siguiendo, como les comentaba, la idea es que pudiéramos tener un grafo y de esas 10 tiendas que les comentaba, por así decirlo, tendríamos, digamos, 6 que sí pueden despachar el pedido. Luego de eso, nosotros debíamos encontrar la ruta entre, digamos, más cercana de forma lineal. Digamos, ¿cómo era que encontrábamos las 10 tiendas más cercanas?
se encontraban en base a su posición geográfica en cuanto a latitud y longitud. Por si no lo sabían, digamos, así es como se eh, ubican los puntos en el mapa por una latitud y longitud. Entonces, cada punto en el mapa va a tener esto. Entonces, digamos, primero encontrábamos, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, hay puntos, pero digamos, no están guiados por una ruta ni nada, sino que son, digamos, a esto se le llamaría puntos, digamos, de una distancia lineal, porque, digamos, no estamos tomando en cuenta el terreno del, del mapa, por así decirlo. Entonces, primero encontrábamos las tiendas cercanas en cuanto a distancia lineal. Por ejemplo, definíamos que pudiera ser, ¿qué les digo? 10, 15, 20 kilómetros, digamos, el máximo. Entonces, una vez ubicábamos esas tiendas, pues ya veíamos cuáles podían surtir lo que necesitaba el cliente o lo que necesita el cliente. Entonces, una vez ya tenemos esas dos métricas, por así decirlo, o esos dos filtros, lo siguiente que nosotros necesitamos es ya encontrar la ruta más cercana al cliente en base ya a distancia, encontrar la ruta más cercana al cliente en base a distancia ya física, por así decirlo, que se apegue al mapa como tal. Entonces, en ese caso, pues ya nos ayudamos de la API de Google Maps y entonces, pues eso ya provee, digamos, las distancias. Y, por ejemplo, la API de Google Maps, pues ya toma en cuenta, por ejemplo, por así decirlo, si en este mapa del punto A al punto B, digamos, hay un gran barranco, por así decirles que, por ejemplo, del Naranjo a la Betania hay un gran barranco, digamos, eh, digamos, esa ruta, pues, digamos, en distancia lineal podría ser, ¿qué digo?, 2 kilómetros, pero ya en distancia física ya pegados a carreteras, calles, etcétera, ya podría transformarse en, perdón, eh, ya esa distancia. Ok, voy a seguir aquí. Vamos a ver, ok. Voy a seguir aquí desde la aplicación porque ok, porque esto se está desconectando bastante. Entonces, mientras, cuando se pueda, voy a estar compartiendo aquí la pantalla desde la computadora y me voy a quedar hablando aquí desde el teléfono para que no se desconecte. Ok, entonces, como les comentaba, una distancia física pues ya podía cambiar a una distancia ya tomando en cuenta las características del mapa. Entonces, ahí, digamos, puede ser que había una tienda, digamos, cercana de la Betania que fuera a despachar al Naranjo, pero había una tienda, digamos, por zona 4 de Misco, digamos, y la distancia hacia el Naranjo es mucho más rápida, ya tomando en cuenta las
las distancias que Google Maps provee. Entonces, digamos, todo eso, pues, digamos, ese es como un pequeño ejemplo de cómo podríamos utilizar la parte de grafos o hacer un recorrido. Digamos, puede ser que a nivel de programación no sea como tal un grafo, pero a nivel lógico sí lo es. Entonces era lo que nos referíamos un poquito acá, que puede ser entes físicos o conceptuales como tal. Entonces no necesariamente eh, va a ser, digamos, como tal, que voy a tener un grafo como en el caso de compiladores, que lo que les mostraba, que ahí sí teníamos, por así decirlo, físicamente en nodos, teníamos un grafo como tal representado, sino que también puede que sea de manera conceptual, digamos, como tal, un grafo. Otra de las, digamos, aplicaciones o en teoría aplicaciones que tuve con esta parte de grafos fue la parte cuando yo llevé justamente este curso, estructura de datos. Cuando la gané, pues en el tercer proyecto, si no soy mal, creo que todavía dejaban prácticas para ese entonces. Entonces no recuerdo si fue una práctica o fue un proyecto, pero nos dejaron que debíamos crear un mapa y la idea era formar como eh, rutas, algo similar a esto. Entonces teníamos un mapa, obviamente en Guatemala teníamos altitud y longitud. Como les digo, los mapas están representados por o las posiciones están representadas por latitudes y longitudes y la idea era encontrar una ruta o varias rutas y graficarlas en el mapa. Si no estoy mal, creo que ahora la API de Google ha estado un poco más restrictiva en cuanto a desarrollos. Entonces, creo que ya no es tan fácil el consumo, si no estoy mal, creo. La verdad no estoy muy seguro. Hace ratos que no utilizo la API de Google Maps, pero en su momento cuando me tocó, pues simplemente era como registrarse, obtener el API Key y con el API Key pues ya podíamos hacer consumo de esa de esas funcionalidades o esas características que nos proveía Google Maps. Vamos a ver Google Maps. Ahorita, ahorita les muestro un poquito a ver si me carga esto. Lo denme en un momento mientras carga aquí en la computadora que ha estado demasiado lento. Ok, mientras carga. ¿Qué otras aplicaciones se les ocurren a ustedes que podrían haber para los grafos que se les vengan ahorita a la mente? Aparte de las que ya mencionamos. Digamos, no necesariamente tiene que ser algo como matemático, algo lógico. Bueno, no sé cómo decirles, pero en sí la idea es esa. Ahorita vamos a iniciar con la conferencia que ya se nos unió nuestro conferencista. Ok, entonces vamos a dejar el tema de los grafos acá y vamos a dar inicio a la conferencia del curso como tal. Entonces,
cabal entre lo que teníamos ahí planificado para el día de hoy es la conferencia de laboratorio. Adicional a eso, Carlos, ahí también para el día de hoy teníamos la evaluación de rendimiento, entonces por si entran los del DTT, puede ser ahí que nos interrumpan un poquito, entonces si nos interrumpen, ahí vamos a tener que dar unos 10 minutos para que lo tengas en cuenta, Carlos. Disculpa ahí por la molestia. Entonces, voy a iniciar con la presentación. El día de hoy vamos a tener la conferencia de laboratorio. Es para mí un gusto tener aquí a Carlos Soto como conferencista. Lo conozco ya en el área laboral y ha sido ahí un gran elemento para el desarrollo de proyectos y aplicaciones. Entonces, él, al igual que todos nosotros, pues es estudiante de la Facultad de Ingeniería. Puede ser que lo conozcan, puede ser que no. Entonces, adelante, Carlos, te doy la palabra. Ahí es todo tuyo, el público. Ok, buenos días, buenos días. Sí, como bien lo mencionaban y también lo conozco ahí del área laboral y también soy estudiante de Ingeniería en Sistemas, entonces, bueno, vamos a empezar con la conferencia. No sé si vas a tener que tomar alguna foto o algo, Iván. Fíjate que sí, solo Mm, que es una selfie que me tengo que tomar, entonces, va, y durante el desarrollo, pues ya me lo voy a tomar ahí, yo acá. va. No te preocupes, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, ahorita vamos a empezar. Aquí estamos. Vamos a ver. Ventana. A ver, aquí está. Yo creía que ya se puede ver. Sí, ya sabes. Perfecto. Va, entonces el tema como tal de la conferencia es el manejo de árboles. Prácticamente es un manejo sencillo de árboles, entonces empecemos. Bueno, para empezar a ver qué es el manejo de árboles, tenemos que entender qué es la recursividad. Yo me imagino que algunos de ustedes han estado desde IPC1 viendo qué es la recursividad y tratando con ella. Entonces, tenemos varias definiciones que yo tomé de varios lugares. Entonces, la primera es una forma de expresar un procedimiento en base a su propia definición, reduciéndolo de manera recurrente a la misma expresión. Otra definición que podríamos ver como tal de recursividad es que se puede ejecutar una tarea o una serie de pasos repetidamente hasta que se alcance algún objetivo deseado o en específico. En la definición 3 lo que podemos ver es que es una técnica de programación que busca resolver un problema sustituyéndolo por otros problemas de la misma categoría o tipo, pero más sencillos. Y por último, la definición 4 es la idea básica detrás de los algoritmos recursivos para resolver un problema eh, que se resuelve con otro subproblema, que es una instancia más pequeña del mismo problema y después se usa la solución de esa instancia más pequeña para resolver el problema original. Entonces, como tal, si se dan cuenta, es como que recurrir a una recurrir al mismo tipo de problema, pero más sencillo. Entonces, como tal, para eso también tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí está el ejemplito. Aquí tengo el ejemplo de recursividad. Como tal, varios de ustedes, como les mencionaba, desde IPC1 han estado viendo lo que es el factorial, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un ejemplo pequeño. Si se dan cuenta, entonces el factorial de un número se expresa mediante el carácter de admiración, ¿verdad? En este caso, vamos a dar un ejemplo del 5. Si ustedes se dan cuenta, por definición, el factorial de cero es 1.
Entonces, el factorial cero es igual a uno y para el resto del factorial de los números se calcula multiplicando todos los números desde uno hasta el propio número. Entonces, así va a pasar, ¿verdad? Factorial de uno entonces va a ser uno, ahí no va a cambiar otra vez. Factorial de 2 va a ser 2 por uno y así va. Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, pues el algoritmo es sencillo, solo es ir multiplicando, digamos, el número por menos uno hasta llegar a cero, ¿verdad? Que igual sería uno. Entonces, en programación como tal, esta sería la función, ¿verdad? Esta es una función hecha en Java. Entonces, como tal, si se dan cuenta, lo que hace es que se va a mandar a llamar la función una vez y va a ir replicando la recursividad varias veces hasta que se cumpla el factor base. Y ya cuando encuentre el factor base, entonces ya se retorna la respuesta. Para ello he traído un pequeño ejemplo hecho tanto en Python como en Java, entonces ahorita les voy a mostrar. Vamos a ver, aquí está. Ujú. Yo creía que ahí estamos. Sí, ahí estamos. Entonces, aquí está. Entonces, si quieren, empezamos con el de Python, ¿verdad? Pues, el factorial. Entonces, ahí está el de Python, entonces vamos a mostrar, aquí está. Bueno, entonces, como se dan cuenta, es la misma función que teníamos en la presentación, pero pues está en Python, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, el estado base va a ser este. Prácticamente siempre vamos a necesitar un estado base en la recursividad para poder evitar el enciclado en ese tipo de problemas. Entonces, si se dan cuenta, se va a estar llamando a la misma función eh, n-1 veces. Entonces, en el caso del ejemplo, pues yo le coloqué un 5, ¿verdad? Entonces, si le paso el valor 5 a la función, entonces lo que va a hacer es empezar a llamarse, ¿verdad? Va a preguntar si es n igual a cero, pues no, porque la primera vez es 5, ¿verdad? Entonces multiplica 5 por la función otra vez, la factorial de n-1, en este caso va a ser 4 y va a volver a entrar a la misma función. Va a preguntar si n es igual a cero y en este caso, pues no, porque es igual a 4. Entonces va a ser 4, se va a ir al else, va a ser 4 por el factorial de otra vez de 4 menos uno o 3, y así va a ir hasta llegar al caso base. Cuando sea la vuelta de uno, entonces uno menos uno va a ser cero, y en ese caso sí se va a evaluar de que n va a ser igual a cero, y en el caso de que sea igual a cero, entonces se va a retornar uno, y se van a ir haciendo las múltiples multiplicaciones recursivas hasta retornar el número. Entonces, como tal, este sería el ejemplo. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, si es 5, entonces ahí está, ¿verdad? Factorial de 5 es 120. Ahí funciona también para el ejemplo que hice, un pequeño ejemplo que hice para el lado de C++, el lenguaje de C++. Y ahí también es la misma idea, ahí es prácticamente la misma idea con la función factorial, ¿verdad? Entonces se sigue cumpliendo lo mismo al estado base y el estado donde se vuelve a llamar la función recursivamente. Entonces vamos a ir a esa parte de ahí. Entonces para este caso vamos a hacer un punto .bat para recorrer el archivo. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo. Vamos a lo mismo que tenemos el número 5, entonces le pasamos el número 5 a la función factorial y lo que hace es lo mismo, ¿verdad? Lo que les expliqué. Pasa el número 5 a entrar aquí, lo evalúa n veces recursivamente hasta que encuentra el valor de cero, retorna uno y se desencadena toda la multiplicación recursiva y te devuelve el valor. Entonces, pues para que no digan que solo con el 5, entonces vamos con el 4. Ahí sigue siendo lo mismo.
Si se dan cuenta, sigue cumpliendo. Igual sería con 3 o con un número más grande. Entonces, si se dan cuenta, pues esta es la recursividad como tal. Es elemental para los árboles o para el manejo de árboles comprender la recursividad, porque sin eso no nos costaría mucho poder movernos entre los árboles, ¿verdad? Y entender cómo es que funcionan. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Vamos a volver a presentar la ventanita. Está de acá, aquí está. Bueno, entonces, como les decía, esa es la recursividad, el ejemplo de recursividad. Y bueno, ahora nos toca ver qué es un árbol. Como tal, los árboles son una estructura de datos, son los árboles, perdón, los árboles son las estructuras de datos más utilizadas, pero también uno de los más complejos. Los árboles se caracterizan por almacenar en nodos de forma jerárquica y no en forma lineal, como las listas ligadas, las colas y las pilas. Si se dan cuenta, las listas y las colas y todo ese tema que ustedes vieron desde IPC 2, me imagino, fueron temas de estructura de datos lineales. En este caso ya empezamos a ver lo que es estructuras de datos jerárquicas, como lo son los árboles. Se pueden dar cuenta en las imágenes, de verdad. En la imagen del lado derecho y en la imagen del lado superior o inferior izquierdo. Entonces, ahora nos vamos a enfocar más que todo en árboles binarios de búsqueda, que serían los árboles ABB o mejor conocidos como BST. Como tal, tenemos 2 características pequeñas, para ese tipo de árboles. Y si se dan cuenta, pues, es un árbol binario que cumple con su árbol, izquierdo de cualquier nodo, si no está vacío, y también contiene valores menores que el del lado derecho. O sea que, normalmente, el lado izquierdo va a contener valores, más pequeños que el del lado derecho. Si se dan cuenta, en el ejemplo se cumple, ¿verdad? Yo aquí tengo 3 y del lado izquierdo tengo un 1 y del lado derecho tengo un 6, entonces se cumple de que los nodos del lado izquierdo son más pequeños que los nodos del lado derecho, pero, prácticamente en su valor, ¿verdad? Y también es una estructura recursiva, o por lo menos podemos recorrer en forma recursiva. Bueno, hay que tomar varios datos importantes de los árboles. Como tal, para comprender de mejor manera qué es un árbol, vamos a empezar explicando cómo está estructurado. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta en la imagen, tenemos los tipos de nodos en un árbol. De color amarillo está la raíz, de color azul están las ramas y de color verde están las hojas. Las hojas siempre van a ser las últimas, entonces son las que están de color verde. Ahí se pueden dar cuenta que es la H, la I, la K, la L, la M. Y en la parte de abajo también tenemos la comparación entre no padre e hijos. De color azul está el padre, de color verde están los hijos. Y asimismo también se pueden dar cuenta de que siguen siendo hojas, ¿verdad? En este pequeño ejemplo del lado izquierdo. Y ahora aquí, del lado derecho tenemos otra vez nuevos padres e hijos, pero va a ser la comparación ahora entre padre común y hermanos, ¿verdad? Entonces, si se encuentran al mismo nivel, son hermanos. Y si están en diferentes niveles, si se dan cuenta, este va a ser el padre y estos van a ser los hijos, entonces, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, ahora los nodos se le llama nodo a cada elemento que contiene un árbol. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, todos son nodos o vértices, como ustedes quisieran decirles. Ahí sí que como cabal hace ratito están hablando del tema de grafos, entonces se le puede decir vértice o nodo, ahí sí no hay diferencia. Ahí sí que es como que a ustedes les gustan llamar, ahí no importa. Bueno, el siguiente punto es que tenemos el nodo raíz, el cual es el primer nodo de un árbol. Solo un nodo del árbol puede ser la raíz, no pueden haber más nodos raíces prácticamente, ¿verdad? Y esto se debe a que, pues, estamos hablando de una estructura jerárquica, entonces, eso, por eso que solo puede haber uno. Nodo padre se utiliza en este término para llamar a todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo. Recuérdense que estamos hablando de árboles binarios, entonces un árbol binario puede tener 0, 1 y hasta máximo 2 nodos, hijos. Entonces, en el momento en que tenga un hijo, pues ahí se puede llamar automáticamente padre, ¿verdad?
En el caso de E, sería un nodo padre porque tiene un hijo, por lo menos, un hijo K. En el caso de los nodos hijos son todos aquellos nodos que tienen un nodo padre. Entonces, ahí sí que prácticamente la mayoría, ¿verdad? Eh, HI son hijos de D, pero D también es hijo de B, y a su vez B es hijo de A, ¿verdad? Y así todos los demás, exceptuando al nodo raíz, que el nodo raíz es el padre. En el caso del nodo hermano, los nodos hermanos son aquellos nodos que comparten un mismo padre en común dentro de la estructura. Entonces, como les decía, aquí en amarillo ustedes pueden darse cuenta que estos dos son hermanos, el B y C, porque se encuentran al mismo nivel y son hijos del mismo padre, ¿va? En este caso son hijos del nodo A. En la estructura de aquí arriba se pueden dar cuenta que el nodo B y el nodo C son hijos del padre A, y a su vez también H y I son hijos del padre D. Pero H y I son hermanos entre ellos mismos, igual K y L, y D y E son hermanos, ¿verdad? Y así sucesivamente ustedes pueden ir viendo. Esto es elemental que ustedes lo comprendan para los recorridos, entonces ahí para que vamos viendo también. También tenemos lo que es el nodo hoja, son todos aquellos nodos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura. Entonces, como tal, si se dan cuenta, yo les mencionaba que los nodos hojas son los que están de color verde y siempre son los que están de último. Ellos nunca van a tener hijos y siempre están de último. Eso es el requerimiento y la característica especial de esos tipos de nodos. Y también tenemos los nodos rama. Estos son todos aquellos nodos que no son la raíz y que además tienen al menos un hijo. Entonces, si se dan cuenta, aquí como tal el nodo E sería un nodo rama porque tiene por lo menos un hijo, pero no es un nodo raíz y no es una hoja, entonces es un nodo rama. Ahí se dan cuenta que cumple con la característica que se pide, ¿verdad? No tiene que ser una raíz y no es una raíz, y por lo menos tiene un hijo, ¿verdad? Entonces ahí estaría cumpliéndose de que el nodo E sería un nodo rama. También como siguiente punto vamos a avanzar. Vamos a ver el tema de los subárboles. También es importante que se comprenda esto porque es principal para el tema de los recorridos. Como tal, conocemos que los subárboles son un árbol generado a partir de una sección determinada del árbol, por lo que podemos decir que un árbol es un nodo raíz en n subárboles. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que cuando nosotros vamos a ver la estructura del árbol como tal en general, tiene a sus hijos. Pero si nosotros nos vamos metiendo cada vez, así como en estos dibujos que nosotros tenemos aquí, o formas que tenemos nosotros aquí, que está rodeada en rojo, eso se vuelve automáticamente, por decirlo así, en otro árbol, ¿verdad? O sea, tenemos la idea de que este es un árbol otra vez. Y de ahí este es otro árbol, y el que está aquí adentro es otro árbol. Entonces, lo que hacemos prácticamente es globalizarlo y empezar a ver los subárboles, ¿verdad? Este es un árbol en general, el que estamos aquí en grande. Y ya cuando entramos a este otro se vuelve un subárbol. Y lo mismo para este, ¿verdad? Entramos a otro subárbol. Y si nos vamos a meter acá, este es otro subárbol. Entonces, este es el subárbol A1. Este es el subárbol A2. Este es el subárbol A3. Y así, ¿verdad? Podríamos ver que aquí hay otro subárbol. El subárbol de B como raíz y sus hijos de IE, ¿verdad? Ese sería otro subárbol. Incluyendo a este nodo de aquí también es una E. Incluso este también podría ser otro subárbol, este es otro subárbol, este ya de por sí también es otro subárbol y así, ¿verdad? Este también. Entonces así nos podríamos ir dando cuenta de que se va como que cumpliendo la estructura de la recursividad que ustedes van a tener que ir dándole en los recorridos. También tenemos los recorridos sobre los árboles. Entonces, las búsquedas no informadas son aquellas en que se realiza el viaje por todo el árbol sin tener una pista de dónde puede estar el dato deseado. Este tipo de búsquedas también se conocen como búsquedas a ciegas. Esto, como tal, si se dan cuenta,
hacemos los árboles o implementamos los árboles más que todo porque son más eficientes a la hora de hacer recorridos, a comparación de las, estructuras lineales. Entonces, como tal, eso es lo que nos ayuda a los árboles, ¿verdad? El recorrido de un árbol es el proceso para recorrer o desplazarse a lo largo de un árbol de manera sistemática a fin de que cada vértice o nodo se visite y procese exactamente una vez. Hay 3 métodos para recorrer un árbol binario, recorridos de preorden, de inorden y de posorden. Hay 3 tipos, como tal, si pueden dar cuenta, tenemos el preorden, el inorden y el posorden. Como tal, entonces, vamos a ver, les vamos a explicar lo que es el de preorden. El recorrido inicia en la raíz, como tal, bueno, es en el caso del recorrido del preorden, ¿verdad? El recorrido inicia en la raíz y luego se recorre en preorden cada uno de los subárboles de izquierda a derecha. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo mi estructura del árbol en general y vamos a iniciar recorriendo en la raíz. Empezamos desde la raíz, el nodo A. Luego se recorre en preorden cada uno de los subárboles de izquierda a derecha. Entonces, por eso era bastante importante que viéramos lo de los subárboles. Entonces, como tal, dice, se recorre en preorden cada uno de los subárboles de izquierda a derecha. Entonces empezaríamos con los subárboles de la izquierda de la estructura como tal. Entonces empezaríamos con este de aquí y luego nos iríamos con este de aquí. Si se dan cuenta, nos vamos en el orden de izquierda a derecha. Entonces empezamos en esta estructura de acá, luego acá, luego acá. Luego nos vamos de acá para acá, otra vez izquierda y derecha. Entonces, lo primero que hacemos es empezar en el nodo raíz, luego nos vamos al subárbol de raíz B, aquí estaríamos. Del subárbol de raíz B nos vamos a la izquierda otra vez y empezamos a ver el nodo raíz D y nos vamos hacia abajo otra vez hacia la izquierda, luego hacia la derecha y luego pues nos dirigimos otra vez a la derecha, que sería el nodo raíz E. Luego recorremos otra vez a sus hijos, que sería atrás del lado izquierdo, J, luego K. Luego que ya recorrimos todo el subárbol izquierdo en general, de la estructura en general de aquí, nos iríamos al lado del subárbol derecho, que sería el primero que visitaremos sería la raíz, en este caso sería la C. Y luego otra vez volveremos a hacer lo mismo, ¿verdad? Ir del lado izquierdo, subárbol izquierdo. Entonces nos iríamos a este subárbol. El primero en visitar sería el nodo raíz F, luego nos iríamos a los nodos hijos, que sería primero el L y luego el M, y luego de que ya recorrimos otra vez el lado izquierdo, volvemos a recorrer el lado derecho. Empezamos otra vez por el lado de la raíz. En este subárbol empezamos con G porque G es la raíz, luego nos iríamos al lado izquierdo, que sería la N, y luego nos iríamos al lado derecho, que sería la U. Entonces, si se dan cuenta, al final el recorrido es este, ¿verdad? Empezamos en A, luego nos vamos a B, nos vamos a D, H, I, nos vamos a E y así sucesivamente, ¿verdad? Cumpliendo con el orden que nos dicen aquí. Em, Vamos a terminar de ver todos los recorridos y les voy a mostrar el ejemplo para que ustedes puedan ver cómo es que funciona, ¿verdad? Y vamos con el siguiente. En este caso tenemos el recorrido en orden. Como tal, si se dan cuenta, se recorre en orden el primer subárbol. Luego se recorre la raíz y al final se recorre en orden los demás subárboles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos desde la raíz, o sea, desde A, y nos vamos a recorrer hacia la H. Bueno, realmente empezamos desde la H, porque lo que hace es, eh, de una vez recorrer, nos vamos de una vez desde la raíz hacia el árbol izquierdo. De ahí nos vamos hacia lo que es a la raíz de H, que sería D. Y de D nos vamos hacia I, que sería el siguiente hijo, ¿verdad? Es como que nos vamos de una vez directamente hacia el subárbol izquierdo, visitamos el árbol, el hijo del subárbol izquierdo, luego nos vamos a la raíz de ese árbol izquierdo, y después de que revisamos esa raíz, nos vamos al hijo del lado derecho. Y de ahí otra vez sucesivamente vamos a visitar la raíz, luego vamos a visitar el hijo izquierdo del lado derecho, luego nos vamos a la raíz del lado derecho, y luego visitamos al hijo del lado derecho, y así nos vamos sucesivamente. Y ese sería el recorrido en orden, y por último tendríamos el recorrido posorden. En el caso del recorrido posorden, cada uno de los árboles
se recorren y al final se recorre la raíz. Entonces, lo que hacemos es empezar a recorrer todos los subárboles como tal. Empezamos desde, otra vez desde el nodo hijo, perdón, desde el subárbol izquierdo. Vamos a visitar al hijo de este primer subárbol, ¿verdad? Entonces empezamos con H, luego nos vamos con su hermano que sería el I, y luego nos iríamos a la raíz de ese subárbol. Y de ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos a recorrer el árbol derecho. Visitamos al hijo izquierdo de E, visitamos ahora al hijo derecho de E, y vamos a la raíz de E, y de ahí vamos a la raíz de B. De ahí de regreso, ¿verdad? Si ya recorremos el lado izquierdo, ahora nos vamos a recorrer el lado derecho. Entonces empezamos con la L, luego visitamos a la M, que sería su hermano, y de M nos vamos a la raíz de ese subárbol. Y de ahí volvemos a hacer ese mismo recorrido, solo que del lado derecho, del subárbol derecho. Visitamos a N, luego visitamos al hermano, que sería el lado derecho de O, y de O nos vamos a la raíz, y de ahí vamos a visitar otra vez a la raíz, que sería C, y por último visitaremos la raíz completa del árbol en general. Entonces, esos serían los tres tipos de recorridos. Entonces, ahora vamos a tener un ejemplo práctico como tal. Entonces, para ello tenemos este árbol ABB, que está hecho de números. Y aquí tenemos, pues, prácticamente todo lo que serían los órdenes que tenemos. Y para eso también traje un ejemplo en Visual Studio Code, entonces ahorita se lo voy a mostrar. Sería aquí está, ahí estamos. Entonces, como tal, pues, aquí está. Este ejemplo está hecho en Python. Como tal, vamos a antes de verlos, bueno, sí podríamos ver los recorridos como tal de una vez. Vamos a localizar dónde es el ese, estamos. Ahí estamos, entonces ahorita no tenemos que ir al árbol, ¿verdad? Entonces ese, y perfecto. Va. Entonces aquí ya solo es de, nos entramos a recorrerlo, ahí estamos. Entonces si se dan cuenta, aquí tenemos los valores ahí está, que tenemos en el ejemplo práctico, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Tenemos 45, tenemos al 23, tenemos 2, tenemos 38, 7, aquí está el 38, el 7, tenemos el 65, el 52, el 96 y el 48. Aquí está. Entonces es el mismo árbol. Por cualquier duda, aquí está el árbol también. No sé si se dan cuenta, ahí está la imagen del árbol, es el mismo árbol. La raíz es 45, los dos hojas son el 7 y 48, aquí está. También 96 y 38, ahí están, son 2 hojas. Entonces, como tal, em, lo que nos interesa ahorita son los órdenes, los recorridos como tal. Y si se dan cuenta, pues aquí ya corrí el main y podemos ir viendo cada uno de los recorridos, ¿verdad? Entonces, en el caso del preorden, vamos a colocar esto aquí. Ahí está, creo que se puede ver. Sí, se puede ver. Vamos a bajar esto un poquito. Vamos a ver. Ahí está. Yo creo que ahí está, ahí está. Va, ahí está. Si ustedes se pueden dar cuenta, ahí tenemos lo que es el preorden, el posorden y el en orden. Vamos a empezar con el preorden. El preorden, aquí está, ¿verdad? Aquí ya nos da el recorrido. Entonces lo que hacemos es visitar el nodo raíz. Entonces empezamos con el nodo raíz. Si se dan cuenta, exactamente aquí tenemos el 45. Ahí hicimos la primera visita, que es el nodo raíz. Luego nos iríamos a visitar el subárbol izquierdo en preorden. Entonces vamos a visitar el árbol subizquierdo. Entonces este sería el árbol subizquierdo. Y entonces, si se dan cuenta, otra vez visitamos el nodo raíz del árbol subizquierdo, en este caso sería 23, aquí está el 23. Luego otra vez volvamos a visitar el subárbol izquierdo, que sería este de acá. En este caso, ahora que ya estamos en el subárbol izquierdo,
vamos a ver lo que es el nodo raíz. En el caso del nodo raíz de su árbol izquierdo es 2, entonces aquí estaría el 2. Y volveremos a hacer el mismo recorrido. Visitaríamos el subárbol izquierdo de este árbol, ¿verdad? Pero acá, si se dan cuenta, pues de aquí ya no hay. Entonces tendríamos que irnos a visitar de una vez el subárbol derecho. En este caso, pues su árbol derecho sería este nada más. Y como nodo raíz es este 7 de acá, ¿verdad? Y luego de que se completó ese, pues tendríamos que regresarnos recursivamente hacia donde nos quedamos en general del lado izquierdo. Y como ya visitamos todo el lado izquierdo del árbol subizquierdo, por lo menos de esta parte de acá, pues ahora nos toca ver el lado derecho. Y como tal, pues entonces ya nos toca visitar el lado 38. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se cumple, que este es el 38. Y en general, si se dan cuenta, ya completamos todo el subárbol izquierdo. Entonces, al completar todo el subárbol izquierdo, nos toca que visitar el subárbol derecho, aquí, perdón, nos toca visitar el subárbol derecho en preorden también. Entonces seguimos la misma idea, ¿verdad? Primero visitamos el nodo raíz, luego visitamos el árbol izquierdo y luego el lado derecho. Entonces, como les decía, si ya completamos el lado izquierdo, entonces nos toca el lado derecho. Entonces, nos vamos a este subárbol derecho y empezamos a recorrer nuevamente en preorden. Entonces, nos vamos al lado izquierdo. Si se dan cuenta, aquí está la raíz, ¿verdad? Y ese sería el 65. Entonces, aquí ya lo visitamos y aquí ya se muestra. Entonces, ahora toca irse al subárbol izquierdo. El subárbol izquierdo de este subárbol en general es este de acá. Entonces, ahora visitamos a la raíz. La raíz es 52. Aquí está. Nuevamente, vamos a irnos del lado izquierdo y visitar este de acá, este es el 48. Y en este caso, pues como solo es él, pues sí, ya ahí está la raíz y es 48. Y como no hay su árbol derecho, pues se recorre, pero como no existe o no hay, pues ahí se deja. Y nos regresamos al subárbol que teníamos acá. Al final, ya solo queda este del lado derecho, que sería la raíz de este subárbol que hay aquí. Entonces aquí ya sería, ya llegarían a 96, que es el único que existe. Y ahí termina el recorrido. Entonces, si se dan cuenta, ese sería el preorden. En el caso del posorden, aquí estaría, ¿verdad? Vamos a visitar primero el subárbol izquierdo en posorden, luego nos iríamos al subárbol derecho en posorden y por último visitaríamos el nodo raíz. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a... no, ahí está, ahí está, se me movió. Hacemos lo primerito, ¿verdad? Visitamos el subárbol izquierdo en posorden, entonces nos vamos aquí está el árbol completo, nos vamos a su árbol izquierdo, luego otra vez su árbol izquierdo y su árbol izquierdo, pero como se dan cuenta aquí ya no hay, ¿verdad? Entonces nos toca que visitar el lado derecho. Entonces, al visitar el lado derecho, sería este 7 el primero que captura. Luego, si se dan cuenta, dice que tenemos que visitar el nodo raíz. Entonces, el nodo raíz de 7 es 2. Entonces, ese es el siguiente en que se imprime. Aquí estaría el 2. Luego, otra vez, como estamos recorriendo en posorden, tendríamos que irnos en el lado derecho. Entonces, el lado derecho ya es tu subárbol, porque ya se recorrió esto. Entonces, tenemos que recorrer este subárbol. El lado derecho es 38. Si se dan cuenta, aquí ya no hay ni izquierda ni derecha, entonces el único que puede pasar es 38. Aquí está 38. Luego, si se dan cuenta, cumpliendo con la teoría, tendríamos que ir a visitar el nodo raíz. Y el nodo raíz de 38 es 23. Si se dan cuenta, entonces ahí estaría 23. Y si se dan cuenta, ya terminamos con el lado izquierdo. Entonces otra vez nos tocaría que ir al subárbol derecho. Y volvemos a repetirlo, ¿verdad? Nos vamos vamos a visitar el árbol izquierdo en posorden. Entonces nos vamos recorriendo este árbol de acá, otra vez este subárbol de acá. Y si hubiera otro subárbol acá del lado de 48, pues también lo recorreremos, pero ese es el tope. Entonces aquí visitamos a 48 porque es el único que hay. Y ese es el que toca imprimir. Entonces se imprime. Como no hay derecho, lo que se hace entonces es de una vez ir a visitar el nodo raíz, como lo indica acá. Entonces iríamos de 48 a 52. Allá se imprime. Luego de que ya recorrimos este lado subizquierdo, prácticamente nos tocaría que ir al lado derecho, como lo indica acá en el lado de posorden, ¿verdad? Entonces vamos a 96. Llegamos a 96. Y toca visitar ahora el nodo raíz. El nodo raíz es el 65. Y aquí está el del 65. Y por último,
nos tocaría otra vez visitar el nodo raíz. Y el nodo raíz es el 45. Aquí está. Entonces ahí se va cumpliendo el segundo recorrido, que sería el posorden. Y de último tocaría el inorden. Como tal, en el orden dice que tendríamos que hacer, visitar el subárbol izquierdo en orden. Luego miraríamos la raíz. Y por último visitaríamos el subárbol derecho en orden. Entonces, como tal, lo primero que hacemos es irnos al subárbol izquierdo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ver el árbol en general, es este lado. Su árbol izquierdo es este de acá. Su árbol izquierdo es este. Entonces, como tal, ya llegamos al último subárbol izquierdo. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a visitar el nodo raíz. El nodo raíz es el 2. Aquí está el 2. Este es el nodo raíz. Luego tendremos que volver a visitarlo perdón, tendremos que volver a visitar del lado izquierdo, el subárbol. Pero si se dan cuenta, no hay. Entonces, tendremos que ir a ver el lado derecho. Entonces, si se dan cuenta de una vez, aquí está el número 7, que sería del lado derecho. O el subárbol derecho, porque aquí ya no hay más, ¿verdad? Aquí el 7 ya no tiene más hijos. Entonces, él sería el único. Entonces, ahorita le tocaría el 7. Y como tal, entonces ya recorrimos el lado izquierdo. Ahora nos tocaría que regresar, ¿verdad? A este subárbol izquierdo en general. Entonces, como tal, si se dan cuenta, toca visitar el nodo raíz. Y aquí está el nodo raíz, que sería 23. Y ya lo visitamos. Y el siguiente paso es visitar del lado derecho. Entonces nos vamos al lado derecho y del lado derecho solo está 38, no tiene hijos. Y ahí ya se visitó. Entonces ahí ya se imprime no. Luego de que ya se recorrió en general el lado izquierdo, si se dan cuenta, ahí está. Ahí ya se recorrió el lado izquierdo total, que sería el subárbol izquierdo de acá. Nos iríamos a la raíz. Aquí empezamos a visitar la raíz. Y la raíz de todo este subárbol es 45. Entonces ahí ya visitamos al nodo raíz en general de todo el árbol. Ahí estaría el 45. Y nos tocaría que visitar el subárbol derecho. Entonces, el subárbol derecho, aquí está, es este. Bueno, una vez llegado acá, entonces toca otra vez recorrer en los subárboles izquierdos en orden, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿verdad? Llegamos acá, nos vamos a este subárbol de acá, ya este subárbol de acá. Entonces, si dan cuenta, seguimos siguiendo siempre a la izquierda, ¿verdad? Como tal, como 48 no tiene más hijos, entonces ahí es top, ahí top. Y entonces ahí se imprime, ¿verdad? 48. Ahí está. Y lo que tocaría ahorita es visitar el nodo raíz de este nodo. Si se dan cuenta, el nodo raíz es 52. Aquí está el 52. Como ya visitamos todo el subárbol izquierdo de este subárbol derecho, nos toca ahora que irnos al lado derecho, ¿verdad? Porque ya visitamos esta raíz. Ahora nos vamos al lado derecho. Pero como aquí ya no hay nada, entonces nos toca que irnos acá. Y nos vamos de una vez del lado derecho de aquí, 96. Perdón, no, mentira. Aquí me confundí un poco, perdón. Como tal, les decía, ¿verdad? Tenemos el nodo raíz, que sería este 52, y visitamos el siguiente punto, y es visitar el lado derecho. Pero el lado derecho aquí ya no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que nos tocaría hacer? Volver a recorrer del lado izquierdo, ¿verdad? Pero como tal, si se dan cuenta, aquí ya recorrimos todo el lado izquierdo. Entonces, lo que nos tocaría que hacer es, de una vez, recorrer el lado de la raíz de este subárbol de izquierdo. Entonces, aquí de una vez nos iríamos al 65. Aquí está el 65. Y por último, nos tocaría que visitar el subárbol derecho. Entonces, como tal, ya de último, sería este 96. Entonces, como tal, ahí estaría recorriéndolo. En ese tipo de recorrido que sería el en orden, ese sería el último. Entonces, como tal, esos son los tres tipos de recorridos que se tiene para el árbol ABB o para el árbol BST. También tenemos como tal esta estructura que armé del árbol. Y voy a explicarles un poquito más o menos de cómo es que funciona. También que le agregué otras funciones bueno, vamos a visitar el árbol primero, ¿verdad? Como tal, está compuesto de varias estructuras o subestructuras, por decirlo así. Si se dan cuenta, tengo aquí lo que es el nodo, que es la parte principal de todo esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo creé una variable de tipo entero, que es parte de sus propiedades del objeto, de tipo nodo.
Entonces, este tipo no recibe lo que es un ID o es un valor entero, ¿verdad? Y tiene sus hijos que es, lo que dice en la teoría, ¿verdad? Tiene que tener, puede tener cero, uno o 2 hijos, pero los hijos que tiene son el hijo izquierdo y el hijo derecho. Entonces, aquí ya le digo yo que tengo un hijo izquierdo, tengo un hijo derecho, y que los 2 son tipo no, y los inicializo con none o con null, ahí sí como ustedes ya han aprendido, ¿verdad? Y esa sería la estructura base, inicial, para la estructura del árbol BCT y el árbol ABL y los demás árboles, ¿verdad? Luego nos iríamos al árbol BCT en general, y si se dan cuenta, lo que tengo aquí es, voy a cerrar esto, y estoy acá, aquí está. Como tal, lo que tengo aquí es, la importación de la clase no y la importación de os, que es para la impresión ¿de qué era? Bueno, del como tal, cuando ustedes van a hacer las imágenes, ¿verdad? Cuando ustedes hacen la imagen y cuando ustedes van a bueno, perdón, cuando ustedes hacen la imagen y cuando se escribe, ¿verdad? Como usamos, este de aquí, Graphics, ¿verdad? Perdón, que no me recuerde, Graphics. Como usamos Graphics, lo que hace Graphics es generar un archivo dot en donde se incrusta toda esta información y, como tal generar un archivo dot. Entonces, para eso es la importación de los, que es lo que nos va a ayudar a escribir en los archivos. Bueno, entonces si se dan cuenta, aquí yo importé la clase de no y aquí ya la voy a utilizar. Aquí en mi clase de BST, que es el árbol como tal, yo ya definí, mi objeto de tipo root, que va a funcionar como la raíz, ¿verdad? Va a ser de tipo no. Entonces vamos a tener una función constructor en donde se le dice al root o a la raíz que va a que va a empezar siendo un valor nulo. También tenemos lo que es la función isEmpty para verificar si el nodo raíz es nulo o no es, o es nulo, o sea que está vacío o no está vacío. También tenemos, la función de agregar. Aquí como tal, ustedes tienen varias formas de trabajar el árbol. Ustedes simplemente podrían poner, si se dan cuenta, aquí tengo encapsulado esto de acá, que es el agregar interno. Pero ustedes también podrían trabajarlo así normal con una sola función, en donde solo existe agregar y se le tenga que pasar como que la raíz o el árbol como tal, y se le pasa el ID. Pero esa parte nosotros la abstraemos, o por lo menos yo la abstraigo para que el usuario, pues, en teoría, digamos, en un programa más, complicado o de mayor dificultad, pues, él no tenga que estar accediendo que tengo que colocar, el árbol otra vez entero dentro de la función y luego tengo que pasarle el ID, no. Solo es necesario pasarle el ID y con eso es más que suficiente. Entonces, de eso yo ya me encargo en la parte del código internamente. Y si se dan cuenta, cabal, aquí le puse agregar interno. Si ustedes se van a la parte del main de ese programa, como es una función que está, como que oculta hacia el usuario o hacia el que está programando, por decirlo así de alguna manera, entonces yo aquí solo escribo bst punto y en teoría me tendría que salir a mí todas las funciones que puedo acceder, ¿verdad? Pero, pues, no me sale. Pero la idea es esa, o sea, digamos, si ustedes mismos se dan cuenta, aquí el nuevo programa me dice aquí de una vez agregar, pero si yo aquí intento escribir aquí agregar interno, no me deja, ¿verdad? Pero en teoría, pues, no debería de funcionar. Incluso no me la reconocía cuando él estaba tratando de escribir, entonces, de hecho, para eso es, ¿verdad? Incluso en este caso, como es Python, no tiene tanto la referencia de orientado a objetos, pero la idea es de que como es una estructura jerárquica todo ese tema, si ustedes lo fueran si ustedes fueran a crear el árbol BST en algún otro lenguaje de programación, ya sea Java o Go o C++, ahí sí tendrían la parte del encapsulamiento, ¿verdad? Entonces ahí sí no pueden ustedes ingresar a ese tipo de funciones. Y pues esa es la idea que se tiene aquí del agregar interno, ¿verdad? De que el usuario o el que esté programando no tenga que estar ingresando como que mandando a llamar a través del nodo raíz y pasarle la raíz a cada ratito, sino que de una vez yo ya tengo el self.root, que yo sé que siempre va a ser mi raíz, puntual. Entonces yo solo se la paso y le paso el ID y empiezo a dar como que el recorrido de la inserción, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta en la parte de agregar interno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, se le pasa el root y se le pasa el ID. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar si la raíz es nula. Si la raíz es nula, entonces ahí vamos a retornar un nodo
con el ID. Si se dan cuenta, el nodo nada más le pasamos el ID, ¿verdad? Es lo único que se le pasa ahí. Y se le queda automáticamente 2 hijos, que están en valores nulos. Aquí está. Entonces, eso es lo que haría, ¿verdad? En el primer, digamos que estamos creando el primero, ¿va? El 45. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se le va a pasar el ID de 45. Se crea un nodo con un valor de 45 y se le crea a su hijo izquierdo y se le crea a su hijo derecho. Y en este caso, pues retorna el nodo, ¿verdad? Entonces, este sería el nodo raíz automáticamente. De ahí, digamos que vamos a insertar el 23. Si vamos a insertar el 23 como tal, entonces vamos a ir a visitar otra vez a agregar y nos vamos a ver a agregar interno. Entonces llegamos acá y evaluamos. El nodo es igual, el nodo raíz es igual a nulo. No, como no es igual a nulo, entonces vamos a verificar el valor del ID que nos pasó. En este caso, si ustedes se dan cuenta, 23 es el ID. Entonces vamos a evaluar. Si el ID es más pequeño que la raíz de ese ID, entonces nos vamos a ir al lado izquierdo. Nosotros ya habíamos creado a la raíz izquierda y a la raíz derecha, o a la rama izquierda y a la rama derecha de la raíz principal, que era la raíz de 45. Entonces, como tal, nos iríamos a esta parte de acá y le llamamos otra vez a la función de agregar interno. Pero ahora vamos a mandarle la raíz o la rama izquierda como tal. Y esa rama izquierda es otra vez otro no. Si ustedes se dan cuenta, aquí otra vez. Este es el left, es la raíz es el lado izquierdo y este es el lado derecho, pero los dos son tipo no. Entonces, lo que hace como tal es que le pasa un nodo izquierdo vacío y le pasó el ID. Y en la siguiente vuelta, cuando se vuelva a llamar aquí si se dan cuenta, otra vez volvemos a ingresar a la misma función y ahí ya se está cumpliendo la recursividad. Entonces, otra vez volvemos a evaluar. Aquí tengo el 23 y aquí tengo el nodo izquierdo de la raíz de 45. Entonces, vuelvo a evaluar como tal. Ahora esta es una raíz, ¿verdad? Entonces, ¿raíz es igual a nulo? Sí, es igual a nulo. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es retornar el nodo, un nuevo nodo con el ID. Entonces, aquí sería 23. Si se dan cuenta, entonces aquí en la imagen de primera tendría el 45 y este sería su nodo izquierdo. Por decirlo así, este es el nodo izquierdo, digamos que no tiene nada. Entonces, como no tenía nada, entonces ahora sí se le inserta el valor de 23. Aquí está el nodo 23, aquí está el valor de 23 y ese sería su nodo izquierdo. Y ahora, digamos, como tal, así sería cumpliendo con los demás, ¿verdad? Sería evaluando también con lo que es el lado derecho. Digamos que se le inserta, perdón, vamos a ver la imagen. Si se le inserta el 2 es la misma idea, ¿verdad? Se recorre del lado izquierdo. Y se recorre del lado izquierdo porque si se recuerdan en la teoría decía que por lo general el lado izquierdo es más pequeño que el lado derecho. Y aquí se vuelve a cumplir, ¿verdad? Lado izquierdo es más pequeño que el lado derecho. Entonces, esas son como que las validaciones que ustedes van a ir haciendo a la hora de hacer la inserción eh, de los valores, ¿va? En cada uno de los nodos. Entonces, ahora si se dan cuenta, del lado izquierdo sería la inserción de 2, de 7 y de 38. Entonces, si se dan cuenta, ahora vamos a hacer la inserción de 2 y sigue siendo la misma idea. Como tal, eh, si se dan cuenta, antes de que se me olvide, si se dan cuenta que está todo lo que es la recursividad, ¿verdad? Vamos a ir evaluando, los valores, y cuando ya esté hecho, entonces, lo que va a hacer es que regresa al root, y el root como tal es el valor principal o la raíz, ¿verdad? Entonces, es como que, okey, ya visité el 45, ya visité el 23, ya inserté. Entonces, ahí ya retorno yo de una vez esta raíz de 23 a 45, aquí está. Entonces, retorno este valor hacia donde estaba, que era acá, en esa vuelta, y se almacenan en la rama izquierda de la raíz, en este caso sería el 45. Y seguiríamos haciendo la inserción, ¿verdad? Nos tocaría el 2, el 65 y así sucesivamente. Al final, pues tenemos la imagen aquí estaría el árbol, ¿verdad? Como tal. Y para eso se hizo una función. Bueno, aquí también están los recorridos de preorden, inorden y todos esos. Si ustedes se dan cuenta, aquí está, ¿verdad? Volvemos a usar el preorden interno, solo se le pasa la raíz, el posorden, y aquí en el posorden interno solo se le pasa la raíz, y en el inorden también tenemos un inorden interno donde también solo se le pasa la raíz.
Por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí ya solo las mando yo a llamar y no tengo que ponerle aquí bst.root, ¿verdad? Porque, o sea, se puede hacer y si es viable, pero para que se les facilite un poco más la vida, pues es más fácil solo hacer así como esta como que función pública y la otra función privada. Y simplemente ustedes en la función pública, nada más internamente le pasan nada más el self.root, que pues es la raíz, ¿verdad? Y si no cambia nada. Entonces, como les decía, aquí tenemos una función que nos va a servir para graficar. Vamos a correr esto para acá. Ahí está. Entonces, como tal, ustedes aquí le pueden dar el nombre de estructura que ustedes quieran, ¿verdad? O incluso ustedes lo pueden hacer más dinámico. Le podrían pasar aquí, no sé, lo que ustedes quieran, ¿verdad? El nombre, que dice que es un STR, entonces ustedes ya le pasan el nombre de STR acá y ahí estaríamos. Pero por el ejemplo, pues solo lo que como quemado, ¿verdad? Como solo estamos hablando de un tipo de árbol, entonces ese es el árbol BST. Y aquí lo que yo hago es crear mi archivito. Le digo que va a ser una extensión .dot y vamos a escribir. Entonces aquí es donde ya empiezo yo a crearlo, hago a insertar toda la data que es de Graphics en el archivo .dot o en el bst.dot. Aquí como tal, le doy el tipo de dirección, le especifico cómo va a ser la forma del nodo, su color, si va a ser cuadrada, redonda, o de forma de diamante, ahí sí que ustedes lo definen. El tipo de estilos, ahí lo van definiendo ustedes. Y el color de relleno, ¿verdad? O el color de fondo. Luego, si se dan cuenta, otra vez vuelvo a utilizar lo mismo, que sería, vamos a quitar esto de aquí y ahí está. Luego, como les decía, perdón, aquí vuelvo a usar la función privada de graficadora, que lo único que se le hace es pasar el self.root, que sería la raíz como tal, y nos iríamos a esta parte de acá. Si se dan cuenta, esta es una función también recursiva, y lo que voy a ir haciendo es que voy a ir haciendo varias comprobaciones. Eh, digamos, cuando ustedes lo llaman, le pasamos la raíz. En este caso, para el ejemplo, la raíz es 45. Aquí está. Entonces, como tal, lo que va a hacer es que va a ver sus árboles izquierdo y derecho. Entonces aquí verifica. Bueno, verifico. Si el árbol del lado derecho o el subárbol derecho es igual a nulo, y también si el subárbol derecho, si es, perdón, izquierdo es igual a nulo, entro acá y hago esto de acá. Entonces es para completar el código, le paso el ID, le paso su label, también le paso el ID para que sea distintivo y pues se lo sumo a cadena. En este caso, pues no se lo sumo, solo se lo asigno, o sí, como tal se lo asigno, porque si se dan cuenta, aquí yo estoy comprobando de que sea igual a nulo. ¿Por qué? Vamos a revisar por qué. Si se recuerdan, la razón del por qué es porque vamos a ver los nodos de las ramas o como tal, perdón, vamos a corregir aquí. No son las ramas, son, ahorita les indico cómo es la jugada. Se me olvidan los nombres, lo siento. Te les digo, aquí está. Son las hojas, perdón, disculpen que se me olvide ahí, son las hojas. Entonces, como tal, como son las hojas no tienen hijos, ¿verdad? Nunca van a tener hijos. Entonces, verifica eso. Como es lo último, entonces por eso es que se le asigna y no se le suma. Entonces acá, o no se le concatena. Entonces acá como es lo último, ya simplemente se le pasa esos valores, ¿verdad? Y ya. En el caso de que, no, en el caso de que por lo menos uno de esos tenga un hijo o algo así, pues nos seríamos de este lado de acá de esta escritura. Entonces, aquí ya estaríamos validando lo de las ramas, y aquí estaríamos validando todo el árbol completo, volviendo a crear la parte del su árbol izquierdo, la parte del su árbol derecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es casi como que se va cumpliendo como la misma teoría de recursividad de la parte de aquí de graficadora para la parte de la de agregación. Ustedes van viendo y validando cuál es mayor y cuál es menor, ¿verdad? Solo que aquí ustedes solo van a ir completando. Si es nulo, si es diferente de nulo, entonces
vamos a llamar a la graficadora otra vez, pero con el árbol subizquierdo. Y aquí, por temas de distinción, para cuando ustedes estén escribiendo en el dot, pues se le pasa el ID de ese, porque en teoría, pues, como son un valor único, entonces ahí no hay problema, ¿verdad? E igual, digamos que ustedes visitarían el lado del su árbol izquierdo, lo visitan y vuelven a entrar a esta función de graficadora y vuelven a evaluar, ¿va? Si es un nodo hoja, si no es un nodo hoja, entonces nos vamos para acá. Y van construyendo como que poco a poco el árbol, ¿verdad? Si ya terminaron el lado izquierdo, entonces nos vamos al lado derecho y al final, pues se retorna la cadena. Y la cadena en sí, cuando llega a este punto, eh, va a ser el archivo o todo el valor del archivo, que sería este dot de acá. Entonces sería todo esa cadena sería todo esto de acá, que ya terminamos de construir. Y al final, simplemente cerramos, todo, ¿verdad? Aquí cerramos todo y le damos un s.system, que lo que hace nada más es, pasar, hacer la conversión del archivo dot al archivo PNG. Esto lo hacen ustedes, sí, eso lo hacen ustedes con esta línea de acá. Yo en su tiempo lo hice, para Windows y lo hice para Linux, porque así me lo pidieron en mi proyecto, ¿verdad? Primero se trabajó en Windows y por temas del lenguaje que se estaba usando en ese tiempo, que era C++, entonces, nos tuvimos que pasar a Linux. Entonces aquí también les dejo comentado cómo hacerlo para Linux. Y, para abrirlo, pues, sería también con este de acá, pero, pues, no es necesario. Aquí de una vez lo abre en automático. Entonces, si se dan cuenta, eso sería todo, ¿verdad? Aquí ustedes pueden colocar, el tipo de visualización que ustedes quieran. Si ustedes quieren una uso VG, pues ponen un solo de VG, y también en el otro lado, ¿verdad? Que sería acá, VG. Entonces, cuando ustedes lo imprimen, digamos que lo vamos a imprimir, entonces le doy y ahí estaría. Y si se dan cuenta que ya creo el archivo SVG, entonces vamos a darle a abrir con el, bueno, abrir con, ahorita le digo con qué. Ah, aquí está. Está, entonces aquí ustedes lo pueden ver, aquí está el archivo, aquí está, SVG, entonces ahí está. Queda claro y no se mira como que borroso a comparación de la imagen, que si ustedes se van a la imagen, bueno, creo que no lo están viendo, o sí. Ah, no, sí lo están viendo porque son para completo, ¿verdad? Sí, ahí está, va. Entonces, como les indicaba, entonces, aquí está completo, se mira, nítido, y a comparación de la imagen, nosotros nos vamos a la imagen, y le acercamos mucho, se empieza a distorsionar y hasta se mira borroso, ¿verdad? Entonces, ahí sí que como ustedes lo quieran implementar, si en SVG, si en PNG o en PDF también se puede hacer. Cuando digamos, ustedes ya me imagino que están usando Graphics y toda esa onda, cuando ustedes vengan a tener estructuras muy grandes, lo más recomendable para mí, pues, es usar un archivo SVG, porque por lo mismo, ¿verdad? La claridad que les permite ver acá y todo esto. Por lo menos por ahora esto es pequeño, pero ya en la calificación que ustedes les van a dar, el archivo es, muy grande y extenso. Entonces, si ustedes, su auxiliar les dice: "Mira, quiero ver tal cosa más cerca", pues, lo pueden acercar, ¿verdad? Y no se va a ver borroso, por lo menos. Entonces, mi recomendación para cuando sean estructuras muy grandes, pues, mejor es ¿cómo se llama? El SVG, que pues como les indicaba, no se distorsiona la imagen y se mira muy claro. Entonces, regresando al ejemplo, esa sería la parte fundamental para graficar. Aquí sería toda la parte de graficar y, dejarlo en PNG, ahí está. Al final también tenemos otro pequeño método que les hice ahí, que es el de buscar. Y si se dan cuenta, pues aquí yo tengo buscar y buscar interno, otra vez aplicando lo mismo, ¿verdad? Y lo que hacemos es prácticamente hacer lo mismo que la búsqueda, que la inserción que se hacía al inicio. Aquí voy verificando si el ID es más pequeño. Si es el más pequeño, me voy al su árbol izquierdo, ¿verdad? Y si es más grande, entonces me voy al su árbol derecho. Y aquí voy verificando que la raíz sea igual a nulo, o si la raíz tiene un ID, ¿verdad? Entonces, si automáticamente aquí lo que hago es validar de una vez. Si la raíz es nulo, entonces, se retorna de una vez la raíz.
y si no, entonces verifico que el ID sea el que es de una vez. Entonces, si es ese, entonces le retorno el root como tal. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que yo hago es que si me retorna un valor como tal, entonces, le digo que se encontró el no, o sea, que es diferente de nulo. Y si es nulo, entonces yo le digo que no se encontró el no. Incluso ustedes aquí lo pueden colocar al revés, ¿verdad? Si yo lo coloco aquí es diferente de, y aquí puedo cambiar las líneas, ¿verdad? Ahí está, para que se entienda un poquito más. Yo le puedo decir entonces, si es diferente de nulo, entonces se encontró el no. ¿Por qué? Porque le estoy retornando el root, entonces le estoy retornando un no. Ahora, si no lo encontré en todo el recorrido que yo hice, pues simplemente le digo yo que no se encontró. Y es justamente lo que yo estoy haciendo aquí abajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos vamos a ir al main. Y acá estarían buscando ya el 45 y al 99. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la inserción que hicimos, el 45 sí está, pero el 99 no está. Entonces, aquí yo lo mandé a buscar. El primero que se manda a buscar es el 45. Como sí está, entonces aquí me indica que sí encontró el no. Y en el caso de que como no encontró el 99, pues aquí ya simplemente me está indicando de que no encuentro el no. Y pues prácticamente eso sería para la parte del código. Y volviendo a la presentación, ahorita vamos a ver dónde está. Aquí está. Ahorita les voy a volver a presentar. Aquí está. Ahí está. Entonces, como tal, por último, vamos a ver, aquí está. Por último, nos quedamos en esto de los recorridos, que sería el ejemplo práctico y la explicación del código. Y por último, pues eso sería todo. Gracias por su atención. Si desean escanear el QR, ya está. Ustedes van a poder ahí, al escanear el QR, ingresan a mi perfil y van a poder entrar a ver el repositorio, ¿verdad? El repositorio se llama Taller de Estructura de Datos, entonces ustedes pueden encontrar ahí lo que es el ejemplo del ABB. También está la presentación y está también el árbol ABL explicado en Python y el árbol B en C++, solo que el árbol B es algo que, sí, ahí está la idea, pero hay que corregirlo porque tiene unos errores pequeños, pero en esencia ahí está el árbol B. Entonces eso sería todo de mi parte. Evan, y te dejo con tus alumnos. No sé si hay que hacer algo más o falta algo. Ahí está, creo yo, pero es que ese es el hermoso micrófono, pero yo creo que ahí está. Sí, sí, ahí está. ¿Se me escucha? Así. Muchas gracias, Carlos, ahí por tu tiempo y por lo que nos has compartido. Te agradecemos ahí bastante y yo creo que eso sería todo, compañeros. Solo para finalizar, ahí en preguntas y respuestas les dejé la encuesta de la conferencia. Les agradezco ahí que la puedan llenar. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Carlos, por estar presente. Gracias por tu tiempo nuevamente. Y ahí gracias por lo que le has compartido ahí a los compañeros. Entonces, eso sería todo. A los compañeros que están acá, pues contestan la encuesta y ya se pueden retirar. Igual, Carlos, ahí muchas gracias. Ok, feliz día para todos. Feliz día. Feliz día, muchas Ok, gracias. ok, feliz día. Feliz día, gracias. Feliz día.